En el cerro de Iquique está marcado cuando hicieron rodar esta papa gigante de plata. Creo que es Bolaer, Sí. que describe que esta papa gigante, como el tamaño de la piedra que está atrás tuyo, la hicieron rodar por el cerro de Iquique, y eso se la mandaron a Europa para mostrar que acá habían riquezas por descubrir. Claro. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Acá había mucho interés. ¿Por qué? Porque se obtenía un material de alta ley, de alta cantidad, con poco trabajo. Pero, ¿cuál fue nuestra debilidad? Si se empiezan a observar, hay una secuencia, ¿cierto?, de orificios que al final y al cabo generan un debilitamiento del sector. Y por eso esto se lo hundió. Colapsó. Porque dentro del estricto rigor, hoy día en minería, nunca haríamos una excavación subterránea en este tipo de roca. Porque es una roca sedimentaria, compactada netamente por el agua y el viento y la misma presión que se genera. Pero este sector no era para haberlos traído de esta forma. Y ese fue un problema que ellos nunca detectaron porque no estaba el conocimiento que ahora nosotros que tenemos. Y además te dais cuenta que hay túneles no solamente ahí abajo, sino que a distintas alturas. Lo que más o menos sucede es que a comienzo del tiempo del español llega acá el comendero Lucas Martínez de Vegaso, ¿no es cierto? Deja algunos africanos trabajando acá, porque son africanos. Aparecen también algunos portugueses en los documentos, que también andan buscando, no sé qué hacen portugueses por acá, pero andan portugueses. De hecho, la leyenda de la Tirana habla de un portugués, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces, por ahí quizá la leyenda se construye a partir del recuerdo de la gente también, porque acá hubo portugueses, estamos hablando del 1540, 50. De ahí como que se desinteresaron por explotar hasta el 1680, donde un indígena le cuenta a la familia Loaiza de Pica que en esta zona hay ricos minerales, ¿ya? Ese indígena lo trae y comienzan a explotar nuevamente, y ahí sí que lo empiezan a explotar masivamente, hasta provocar este hundimiento que se tiene que haber dado a comienzo de 1700. Entonces, cuando llega Antonio Bryan, que era un irlandés que contrató el Imperio Español para venir a revisar lo que estaba sucediendo acá, porque los mineros de plata sacaban y sacaban plata, y no todas la declaraban frente al poder español. Algunos, como te decía, Algo comandaban. como lo que pasó hoy día. Claro, Sí, pero Hoy día algo parecido. exactamente. Entonces, el irlandés se da cuenta de que acá hay un desorden y lo registra. Y dice, es tanto el desorden y la avaricia de los mineros tarapaqueños que hicieron hundir un cerro por no tener las precauciones y no saber cómo explotar las minas. Entonces ahí se trata como de ordenar un poco la minería acá. Y la explotación del ser humano, de quienes trabajaban, como decía Dick, aquí cuando esto ocurrió tiene que haber habido gente adentro trabajando, Sí, pues. y quedó enterrada para siempre. Entonces, Ahora ese campo que se formó entre Lucas Martínez Vergaso y los Loaiza, la incorporación de los Loaiza, que entre los Loaiza y los de la Fuente, que se unieron a través de un matrimonio, percibió hasta 1825, cuando es el último vestigio, el último documento existente de que los Bartolomé, o sea, los Loaiza y los de la Fuente vendieron esta mina a una empresa inglesa, y ese periodo tiene más años que la actual República de Chile, claro. porque duró 268 años. entre las familias se casaban para no... Y esos eran los que para mantenían acá el liderazgo, Así como digamos. los Lux y los Angelini y todo. Y las otras minas eran del hijo del... Las élites siempre, las ideas de O'Brien surgen a partir de la necesidad de abastecer de agua a estos minerales, porque la gran parte, vivir acá, nadie quería vivir acá en Guantajaya, todos vivían en Pica, hasta en La Tirana era más agradable vivir, pero aquí venían solamente esclavos, zambos, mulatos y algunos indígenas a buscar minerales, pero nadie se quedaba acá. Entonces O'Brien ve que necesitan invertir y bueno, hace un estudio de ingeniería y propone represas en la quebrada de Tarapacá, desde arriba, desde Chusmisa, cortando en varias partes Mocha, arriba de Guaviña, cerca de Cibaya, algunos muros para contener el agua. Sin embargo, no se llevan a cabo, porque eran proyectos enormes, ¿no es cierto? Entonces, y después ya los españoles desaparecen de acá y todo queda ahí como en plano. Pero los tranques son muy útiles para acumular agua. Y la llegada de Antonio Bryan, por presión y por manejo sistemático y metódico de Ventura Santelices, que era el superintendente de Potosí, que dijo, a ver, un momentito, a mí me ponen reglas, me ponen todas las condiciones, ¿y qué pasa con Tarapacá, con Guantajaya, que es más rica que Potosí?
y con la presión y las cartas que al mismo rey de España le escribió, se generó el primer capitán general que existió, la primera autoridad que existió en Tarapacá, producto de Ventura Santelice, que es el que generó la presión. Decir, oye, si yo conozco, yo he ido a Huantajaya y es mucho más rica que Potosí. El descontrol que había acá, nadie controlaba a los mineros de acá. Pero no imponen nada. Claro, entonces en Potosí se quejaron, claro, nos controlan a nosotros, pero acá en Tarapacá no hay nadie que controle, entonces por eso mandan a O'Brien. Pero ¿por qué después O'Brien fracasa? Porque los propios mineros de acá lo hicieron fracasar, empezaron a mover hilos para poder sacarlo de acá, porque empezó a proponer medidas de orden y acá no les servía eso, no les gustaba, querían seguir trabajando y aprovechando el poco control que había. Así que terminan llamando a O'Brien, nunca más vuelve, pero nos dejó los escritos que son muy valiosos porque te cuentan cómo era la vida acá, cómo eran las casas, que eran construidas de estos costrones de sal, ¿no es cierto?, con la paja, y el pago que se les hacía a las personas, como te mencionaba al comienzo. Se les pagaba con... Yo creo que se genera la primera forma de salario de aquí, la forma moderna de pagar una remuneración se genera aquí en Huantajaya, claro, y se paga con la propia plata. De hecho, el principal control que tenían los españoles acá, los mineros, era que los trabajadores no salieran con plata, era tan pura la plata que se echaban en sus bolsillos y salían y con eso se mantenían. Sin embargo, pues, colocaban como un capataz en la salida del mineral a registrarlo completamente. Entonces eso es una forma ya moderna de explotación del hombre por el hombre, ya es como una forma, ya no es antiguamente con las lealtades, sino que es algo ya como un trabajador remunerado, asalariado. Eso es más o menos como el inicio del mundo moderno del trabajo. Y las monedas que se pagaban se llamaban macuquinas. ¿Macuquina? Macuquina era el nombre de las monedas que se cancelaban. Esas son las monedas oficiales, pero estos pedazos de plata planos se llamaban payacos. Los payacos eran estos pedazos así puros de plata y que incluso se sacaban a veces en los desmontes. Los desmontes también tenían plata, que no lograban sacar toda la plata que se encontraba. Esta mina fue la que utilizó mucho el sistema inca de producción de plata a través de las guairas. Las guairas eran hornos de viento, ¿ya? Donde tenían varios orificios, pasaba el viento, los colocaban en todas las cumbres de los cerros, que relatos de la época dicen que era hermoso el espectáculo de la noche, porque habían 6.000, 7.000 guairas simultáneamente prendidas, eran chicas, 90 centímetros y 60, 50 centímetros de ancho, y como esto tenía muy rica ley, ahí le fundían y sacaban la plata en unas cuñas así. Esas son las formas iniciales de limpieza de plata, a través del fuego directo. Sí. Después ya el español trae esto del mercurio y todo. Pero eso era utilizado para las bajas leyes, claro. Porque en las guairas no se puede trabajar la plata con baja ley, tiene que ser la máxima ley. Claro. ¿Ya? Entonces, y eso venía del tiempo ya prehispánico, porque guaira es viento acá, tanto en quechua como en aymara, entonces ese hornito aprovecha que le entra fuego, entonces comienza a provocar mucho calor. Y llega a los 1400 grados Celsius. Guerra del Pacífico, en 1880, lanzan un decreto donde aquí Huantajaya era distrito, era la quinta sección municipal. Y de hecho, cuando construyeron en 1928 la primera base aérea militar de Chile, no la Fuerza Aérea, la primera base militar, sacaron los permisos en Huantajaya. Y después, en 1923, volvieron a reconstituir y sacaron como 10ª subsección, ¿ya? Y aquí tenía alcalde. Y después... ¿Huantajaya tenía alcalde? Sí, pues. Y después en el último reordenamiento fue en 1973, y el último decreto que hizo Salvador Allende Gosen es restaurar a Huantajaya el poder de la gobernación de esta zona. Y después, cuando vino la regionalización, se perdió eso y se fue todo a Iquique, y Alto Hospicio dependía de Iquique. Pero Alto Hospicio tenía su propia administración, que era la 10ª subsección, ya que están los decretos. Y el último decreto de fortalecimiento de Huantajaya fue
escrito y dictado en marzo de 1973 por el presidente don Salvador Allende Goza.